Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Este video es para indicar instrucciones, explicar a detalle lo que es el primer paso para trabajar lo que es una metodología de investigación, lo que es un fenómeno investigativo, cuando se tiene la idea de qué se quiere investigar a partir de una necesidad o de una observación en cuanto a uno de los criterios que se den dentro del ámbito ya sea laboral, familiar, del investigador y que necesita buscar alternativas o que quiere enfocarse y a partir de ahí pues desarrollar un proceso de investigación. Entonces, en esta sesión lo que vamos a hacer es explicarles lo que es el planteamiento del problema. En este caso, aquí tenemos lo que es planteamiento del problema, que también se le conoce como planteamiento o PDP, perdón, lo que es PDP por sus siglas así básicas, que es planteamiento del problema, o también algunos lo llaman problematización. De las tres formas es igual, ¿no? Lo quieren llamar PDP, planteamiento del problema o problematización. En este caso, nosotros tenemos que un planteamiento del problema es la descripción clara y precisa de una situación problemática, identificando las variables principales, tomando en cuenta el contexto y su relevancia para la investigación. Si nos fijamos, tenemos aquí palabras como en color azul para poder hacer énfasis en estas palabras. Por ejemplo, dice que un planteamiento del problema, una problematización o una PDP, lo que busca son identificar pues variables, ¿sí? Esas variables a partir de un contexto y que ese contexto me lleve a mí a desarrollar una investigación para tomar relevancia en lo que se vaya a obtener. Es importante tres cosas. Tengo un fenómeno que quiero investigar, tengo que ver sus variables y de acuerdo al contexto en el cual estoy trabajando o quiero trabajar para buscar una relevancia. Cuando se hace una investigación es porque se quiere obtener una resolución o se quiere obtener un resultado, información que te ayude o que nos ayude a demostrar, a eliminar, a disminuir, a cambiar, a proponer, ¿sí? A recomendar de acuerdo a los resultados que hayamos obtenido. Por lo tanto, son las palabras claves. Ahora bien, para hablar de un planteamiento del problema es básico tener las llamadas variables, ¿sale? Entonces, las variables, vamos a ver qué son las variables. En este caso, eh, las variables son, tenemos dos variables, que es la variable independiente y la variable dependiente, ¿sí? La variable independiente, en este caso, estamos hablando, miren aquí, la variable independiente o las variables es la BI o la BD, las llamadas conocidas BI o BD, ¿no? La variable independiente, la BI, es la variable que se manipula o controla, ¿eh? Atención con esto. La BI es la variable que se manipula o se controla. ¿Para qué? Para observar el efecto que va a ocasionar. Por eso también se le llama que la BI es el efecto. Vamos a manipularla, vamos a controlarla para nosotros ver qué efecto es lo que puede generar o puede producir. ¿Sí? Por eso es la BI, repetimos, la BI es el efecto. Por otro lado está la variable dependiente, que esta es la que se mide o se evalúa. ¿A partir de qué? A partir de lo que se manipula o se controla. En este caso, la variable dependiente va a ser el resultado de lo que la BD, perdón, de lo que la BI o la variable independiente está controlando. Entonces, la variable independiente siempre va a estar sobre la variable dependiente y la variable dependiente siempre va a estar siendo evaluada a partir de lo que hace o deje de hacer su variable independiente. Entonces, la BD es la variable, como les digo, que se mide o se evalúa en respuesta a los cambios de la variable independiente. Si yo cambio la variable independiente, me va a cambiar la variable dependiente. ¿Por qué? Porque recordemos que la variable independiente es el efecto, es la acción que se va a llevar a cabo.
y por tanto a toda acción hay una reacción, a un efecto hay una causa, ¿sí? O acá a una acción hay una reacción, repito. Entonces, a un efecto hay una consecuencia, a un efecto hay una reacción. Entonces, por eso la variable independiente siempre va a ser la que se manipula para ver qué es lo que sucede o qué resultado tenemos, y esa sería la variable dependiente. ¿Sale? Ahora, dentro de esa formulación de nuestro planteamiento del problema, problematización o PDP, les dejamos o les manejamos una fórmula que se trabajó. Es una fórmula que trabajo, que realicé, que se produjo, y es la siguiente, es esta fórmula, ¿sí? La P significa planteamiento, es igual a BI, que viene siendo la variable independiente, más el P2, más la BD, que es variable dependiente, más UA, que la UA significa unidad de análisis, más lo que es P3, más P4. Ahora, ustedes van a preguntarse, ¿qué es P2, qué es P3, qué es P4, qué es UA? De esta fórmula, la BI en rojo y la BD en azul, ya sabemos lo que es, porque acá está, lo acabamos de manejar. Pero bueno, ¿qué es P2, P3, P4 y UA? Bueno, ¿qué significan la P2, la P3, la P4 y la I y la UA? Bueno, pues existen 4 preguntas básicas que debemos hacernos. Y a esas preguntas básicas, pues tenemos que darle contestación. Por lo pronto, la 1, el P2, aquí está, el P2, ¿qué es quién tiene el problema o la acción sobre quién? ¿Sale? El P3, aquí está, ¿dónde se presenta el problema? Y cuando hablamos de dónde nos referimos a una parte geográficamente observable, una parte geográficamente localizable. Entonces, el P3 es siempre el dónde geográficamente. El P4 es el cuándo, cuándo se presenta el problema en cuanto a tiempo, no espacio. Y la UA es la unidad de análisis, es en quién recae esa problemática o esa acción. ¿Sí? Entonces, todo esto lo estamos trabajando por separado porque después vamos nosotros a sustituir esta fórmula con los elementos que tenemos. Por ejemplo, hasta ahorita, en esta fórmula solamente tenemos variable independiente y variable dependiente como explicación. Acá abajo tenemos la explicación de P2, P3, P4. Ya sabemos que el P2 es quién, el P3 es el dónde, el P4 es el cuándo y la unidad de análisis es sobre quién recae, ¿no? La BI, sobre quién recae. Bueno, hasta aquí continuamos con lo que es nuestra presentación. En este caso, lo que voy a hacer es manejarme de la siguiente manera. Ya tenemos lo que es la fórmula. BI más P2 más BD más UA más P3 más P4. Ya tengo otra vez lo que les digo, el quién, el dónde, el cuándo y la unidad de análisis. Aquí viene un ejemplo, ¿sale? Aquí viene un ejemplo, lo que voy a hacer es sustituir ahora sí ya con información como ejemplo de lo que es BI, BD, que aquí están, BI, BD, P2, P3, P4, aquí tengo P2, P3, P4, ya vengo aquí con información. Y la unidad de análisis también aquí lo tengo, ¿sí? Dependiendo. Aquí está. Vamos, ejemplo 1, planteamiento del problema. Vamos con la variable independiente que dijimos que es la causa, ¿sí? Es la causa y la BD es el efecto, ok. Vamos a ver la acción. Yo tengo como ejemplo que la BI es el uso de plataformas educativas basadas en la inteligencia artificial aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es mi variable independiente. Yo voy a aplicar esto. Voy a tratar de manejarlo. Voy a tratar de manipular esta cuestión del uso de plataformas educativas basadas en la inteligencia artificial. ¿Aplicadas dónde? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tengo mi BI. Le doy palomita. BD. Mi BD es el efecto, el resultado. Como mi BI, lo que manipulo, quiero ver qué me va a generar. ¿En dónde? Bueno, mi BD va a ser
lo voy a ver palpable, lo voy a ver en el resultado de el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces ya tengo mi BD en azul. Aquí está, rendimiento académico de los estudiantes. Hasta aquí ya llevo dos elementos de mi fórmula. BI, causa, y BD, el efecto. Voy a contestar las otras, la P2, la P3, la P4 y la unidad de análisis. Acá la tengo. Empiezo con la P2, de acuerdo al orden de la fórmula. El P2, recuerden que es el quién. ¿Quién lleva o genera la acción? Si estoy hablando del uso de plataformas educativas basadas en la inteligencia artificial aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿pero de quién? ¿De quién? Yo voy a trabajar con quién. Yo aquí lo pongo el ejemplo. Voy a trabajar con alumnos de nivel básico secundaria. Ese es mi P2. Ahí está. Después de la BD, ya la tengo acá abajo, voy con la unidad de análisis. La unidad de análisis se refiere en quién va a recaer esa BI. El uso de plataformas educativas de la inteligencia en la enseñanza, ¿en quién va a recaer? Bueno, pues va a recaer ¿en quién? Va a recaer, acá está abajo, en los alumnos de nivel básico secundaria. Se repite porque aquí es donde va a caer, va a recaer. Se vuelve a poner los alumnos de nivel básico secundaria, ¿ok? Acá está. Ya llevo BI, acá está en rojo. Tengo mi BD, que acá está en azul. Mi P2 es el quién, ya lo tengo. Y en este caso la UA viene siendo lo mismo que la P2, porque recae en el mismo, que son en los alumnos de nivel básico o secundaria. Ahora me voy con el P3. El P3 es el dónde, geográficamente. Bueno, ¿dónde voy a llevar a cabo mi investigación? Yo la voy a hacer, recordemos que es un ejemplo, es de manera hipotética, pero real. ¿Sí? Es hipotéticamente si pudiera pasar, pero estamos hablando de algo que es posible. Entonces, ¿en dónde? El P3 es el dónde. Bueno, el dónde es en Mexicali, Baja California, porque aquí es donde voy a hacer mi investigación, en la ciudad de Mexicali, Baja California. En Mexicali, Baja California. ¿Sale? Ahora bien, voy con la P4, que es el cuándo se presenta el problema. En este caso, hay algo importante. Cuando hablamos de un planteamiento del problema, una problematización o una PDP, en algunas ocasiones el elemento P4 no va a ser necesario ponerlo, dependiendo de la investigación. No es necesario siempre ponerlo. ¿Cuándo va a ser necesario? Cuando tú especifiques, por ejemplo, en la cuestión educativa, cuando manejas algún ciclo para saber en qué ciclo te estás adecuando. Pero no en todas las investigaciones tiene que haber el P4. ¿Sale? Es el único elemento que no debe de ir o que puede quedar fuera, que quede claro. Ahora bien, regresando al ejemplo, mi P4 es el cuándo. Entonces lo que voy a hacer es poner acá. Mi P4 es, lo que voy a hacer es investigar el uso de plataformas educativas basadas en inteligencia artificial aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en alumnos sobre su rendimiento académico en los mismos estudiantes en Mexicali, California. ¿Cuándo? P4. Aquí está, en el primer trimestre del ciclo escolar 2024-2025. Ese va a ser mi cuándo. Entonces, tomando en cuenta esto, ya tenemos todos los elementos de mi fórmula contestados. Sugerencia, es importante que sigan el orden de esta sustitución. Se sugiere que vaya de esa manera para que nuestra redacción quede exacta, sin ningún tipo de problemas y sin errores. Entonces, ya teniendo esto, ahora sí, me voy a la sustitución de mi fórmula, ¿sí? A la sustitución de mi fórmula. Vamos a ver cuál es mi fórmula. Aquí está lo mismo. Planteamiento es igual a BI por P2 por BD por UA por P3 más P4, ¿sí? Y aquí está ya mis respuestas. P2, alumno de nivel básico secundaria. P3, en Mexicali, Baja California. P4, en el primer trimestre ciclo escolar 2024-2025. Y la unidad de análisis, ¿en quién recae? En los alumnos de nivel básico secundaria, como ya lo había hecho. ¿Sale?
Acá tengo mi variable independiente, el uso de plataformas educativas basadas en inteligencia artificial aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es mi unidad de mi variable independiente, mi causa, mi acción. Y tengo mi variable dependiente, que es mi efecto o resultado, que es el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, ya tengo todos mis elementos. Tengo, ahora sí que aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tengo todo para hacer mi sustitución. Lo que sí, aclarando, es que para poder iniciar la redacción de ese planteamiento del problema, ocupamos encabezados, que acá los tengo. Estos encabezados son algunos ejemplos de cómo ustedes pueden iniciar la redacción de ese planteamiento del problema. ¿Qué relación existe entre? ¿Cuáles son los efectos de? ¿Qué impacto tiene tal? ¿Cómo se manifiesta la relación entre tal, tal, tal? ¿De qué forma se puede tal? ¿Qué factores explican la relación entre tal, tal, tal? ¿Hasta qué punto podemos tal? ¿En qué medida? ¿Qué evidencia existe para demostrar que? ¿Cómo varía el efecto de? ¿Cuáles son las principales dificultades que surgen al implementar ta, ta, ta? ¿Qué mecanismos explican el vínculo entre? ¿Sí? Estos son encabezados que ustedes pueden utilizar para la redacción o al inicio de poder redactar su PDP y que quede, pues de alguna manera, con lógica y coherencia al momento de leerla. En lo personal, yo aquí pongo en rojo o subrayo o hago mención o trato de identificarla, la que para mí voy a utilizar, que es qué relación existe entre. ¿Y por qué la utilizo? Porque cuando hablamos de dos variables, estamos haciendo una correlación de dos variables. Entonces, voy a utilizar el qué relación existe entre A y B, entre 1 y 2, entre BI y BD. Por eso utilizo yo esta de qué relación existe entre. Vamos a la sustitución. Fíjense bien. Si me voy en este orden, ok, voy primero con, ¿no?, la P, el planteamiento. Pudiera ser que en lugar de la P pudiéramos poner el encabezado, que es la E, ¿no? Encabezado. ¿Qué relación existe entre? Es la que voy a utilizar y aquí la pongo, fíjense. ¿Qué relación existe entre? Aquí está, lo que puse en rojo, lo jalo para acá para iniciar mi sustitución, porque debo de iniciar con mi encabezado. ¿Qué relación existe entre? Y luego ya sigo con mi BI. Mi BI acá está. Y nada más la pongo. ¿Qué relación existe entre el uso de plataformas educativas basadas en inteligencia artificial aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y acá está. ¿Qué relación existe entre el uso de plataformas educativas basadas en inteligencia artificial aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ya está mi BI y voy de acuerdo al orden de mi fórmula. Después sigue mi P2. ¿Qué es el P2? A ver, el P2 era el quién lleva o genera la acción. Acá lo tengo, alumnos de nivel básico secundaria. Bueno, después de mi BI, ¿qué pongo? En alumnos de nivel básico secundaria. Acá está, en alumnos de nivel básico secundaria. Y si se fijan, lo pongo en color, como está en la fórmula. Es como un color morado. La identifico como color morado. Ya llevo mi BI más mi P2, que es el quién. Después viene, de acuerdo a la sustitución, la BD, que es mi variable dependiente, y acá está en azul. Rendimiento académico en los estudiantes. La agrego acá en mi sustitución. ¿Cuál es? Pues rendimiento y el rendimiento académico en los estudiantes. Ya tengo mi BD. Después sigue mi unidad de análisis. ¿Mi unidad de análisis cuál es? Aquí viene siendo lo mismo. Los alumnos de nivel básico secundario. Entonces, aquí sería en alumnos de nivel básico secundaria. Aquí ya está. Ahí está ya. ¿Sale? Ya lo tengo. Después viene el P3, que es en dónde. Ah, después de mi BI, de mi UA, identificar mi UA, mi unidad de análisis, pues sigue P3, que es el dónde. Ah, ¿aquí qué puse? En Mexicali, Baja California. Ah, bueno, en Mexicali, Baja California. Lo puse del color como, puede ser color que, no sé, como rojo o un color guinda. Aquí está. Y finalmente tengo mi P4. El P4 dijimos que era el cuándo. Aquí está, P4.
que dice primer trimestre del ciclo escolar 2024-2025. Ah, bueno, pues cierro con eso. En el primer trimestre del ciclo escolar 2024-2025 y cierro mi pregunta. ¿Sale? Ahora, vamos a ver, de acuerdo a mi sustitución, de acuerdo a mis elementos y mis respuestas al BI, P2, BD, UA, P3 y P4 y al encabezado, voy a ver cómo quedó mi pregunta o mi planteamiento. ¿Qué relación existe entre el uso de plataformas educativas basadas en inteligencia artificial aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en alumnos de nivel básico secundaria y el rendimiento académico en los estudiantes? En Mexicali, Baja California, en el primer trimestre del ciclo escolar 2024-2025. Con esto estoy haciendo la sustitución de esta fórmula y ya con esto yo aquí ya tengo un planteamiento del problema. ¿Sí? Ya tengo cómo trabajarlo. Ya con eso yo ya puedo continuar con el paso número 2, 3, 4, 5 y los que sigan. Así es como se sustituye, así es como se complementa paso a paso, cómo se hace el desgaje de la toronja o de la naranja. Vamos por gajos. ¿Cuáles son los gajos? ¿Cuál es mi BI? ¿Cuál es mi BD? ¿Cuál es mi P2? Mi UA, mi P3 y mi P4. Y después agarro los gajos y los junto y formo la naranja. Aquí tengo mi naranja, mi sustitución y mi planteamiento del problema. Teniendo esto, no hay manera de cómo haya o esté incorrecto mi planteamiento. Puede haber a lo mejor algunos elementos o algunas observaciones en cuestión de redacción. No pasa nada, cuestión de redacción. Pero en composición, su planteamiento está bien, está correcto. Esa es la forma de cómo trabajar nuestro planteamiento del problema. Espero que este haya servido. Ahora lo que a ustedes les toca es trabajar sus variables, trabajar su sustitución, trabajar su contestación con cada una de las fórmulas e ir contestando cuál es su BI, cuál es su P2, su BD, su UA, su P3 y su P4. Lo tienen que hacer de manera independiente. Les sugerimos que lo hagan de manera independiente, paso por paso, y después ya hagan la sustitución. ¿Sale? Que tengan excelente día y nos vemos.